quiero dar las gracias al comité organizador por invitarme a participar con ustedes el día de hoy con esta plática de los criterios de falla y complicaciones del uso del CPAP. Bueno, como sabemos hoy en día las estrategias de ventilación están siendo encaminadas pues, a ser menos invasivos, ¿no? Entre este panorama general, quiero decirles que este es el panorama general de la plática, donde va a haber una breve introducción y pues no existe conflicto de interés relacionado a la charla. Las imágenes que pudieran ver cuentan con sentido informado y algunas han sido donadas por las licenciadas de enfermería, la doctora Iliani y Betty Serafín. Muchas gracias a ellos. Y bueno, les decía que en el marco de este curso de ventilación no invasiva, hemos visto que durante las últimas décadas el manejo respiratorio ha ido evolucionando hacia métodos menos invasivos. Es decir, con esto queremos disminuir la lesión pulmonar inducida por esta ventilación mecánica. En el contexto de la presión positiva, propiamente, vamos a ver que este mecanismo se ha consolidado día con día para hacer la estrategia inicial en los recién nacidos prematuros. Obviamente sabemos que tienen que contar con una respiración espontánea y pues aquellos en que cuentan con dificultad respiratoria que no son tan prematuros extremos. Como sabemos, en la prematurez constituye una causa de mortalidad importante, no solo en México, sino a nivel mundial. Y aquí vemos la característica que nos reporta la Organización Mundial de la Salud. Aquí se estima que cada año millones de recién nacidos fallecen durante el periodo neonatal. También vamos a ver que más o menos alrededor de 13.4 millones nacen antes de término, y de estos, los 6.7% fallece en las primeras horas por complicaciones específicamente directas a la falla respiratoria. Afortunadamente, pues no son la mayoría de los pacientes nace entre las 32 semanas de gestación o mayores. El 10% de ellos son entre 28 y 32 y un menor porcentaje ya lo hace son extremadamente prematuros, ya con estos cambios en los límites de habilidad y son menores de las 26 semanas. Sin embargo, aquí debemos considerar que muchos de los que sobreviven pueden pasar una vida de discapacidad, lo que incluye dificultades para el aprendizaje, problemas visuales, etc. Entonces, la causa más importante de la dificultad respiratoria pues son múltiples y diversas. El síndrome de dificultad respiratoria, el síndrome por deficiencia surfactante, es la causa más común en el recién nacido prematuro. Y bueno, esto se ha dado por la disminución en la distensibilidad, por un aumento en las resistencias, muchas veces por el colapso alveolar o las microtelectasias con las que cursan. Y pues esto ya sabemos que es de tipo progresivo en las primeras horas de nacimiento. En este contexto, la presión positiva continua de la vía aérea mediante el CPAP nasal se ha consolidado como el tratamiento inicial de elección en recién nacidos prematuros con respiraciones espontáneas y con síndrome de dificultad respiratoria. Su utilización temprana favorece el mantenimiento de la capacidad funcional residual, como ya sabemos, disminuyendo el trabajo respiratorio y traduciéndose en una mejor supervivencia con menor riesgo de complicaciones a corto y largo plazo, como vamos a ver más adelante. Esta creciente implementación del CPAP nasal ha impulsado el desarrollo de múltiples modalidades de soporte respiratorio, ¿no? Como es la ventilación no invasiva sincronizada, la ventilación nasal de alto flujo. Sin embargo, en este caso nos vamos a enfocar al CPAP de burbuja. Aunque estas tecnologías comparten el objetivo de proporcionar una presión continua o variable según el dispositivo que utilicemos y preservar la ventilación espontánea, su eficacia depende de una adecuada selección del dispositivo, de acuerdo con los criterios clínicos y terapéuticos establecidos por las guías
internacionales o en este caso institucionales, como se comentó previamente en pláticas previas. Aquí es importante tener la selección correcta del dispositivo, la monitorización continua del paciente y del estado respiratorio principalmente. Bueno, y los errores en cualquiera de estos componentes que habíamos visto previamente favorecen la aparición de complicaciones o corremos el riesgo de disminuir la efectividad del uso del CPAP, y en muchas ocasiones es desconocimiento, falta de capacitación y no propiamente el dispositivo el que nos haya fallado. Pero ¿qué sabemos sobre el fracaso del CPAP? Pues en realidad estaba buscando en la literatura y existen algunos estudios que han evaluado este fracaso. Sin embargo, pues revisando esta literatura, muchos se han enfocado a pues, las complicaciones propiamente, y en este caso para la falla al CPAP son resultados secundarios. Muchas veces tenemos definiciones heterogéneas para la falla al CPAP de burbuja de un estudio a otro, de una región a otra. Muchos estudios son con baja potencia estadística y con diseños retrospectivos, pero pues vamos a comentar algunos de relevancia. Primero quiero presentarles, estos son los criterios institucionales para considerar la falla al CPAP. Son los criterios institucionales. Sabemos que tomar en cuenta varios factores. Obviamente va a ser la evolución clínica, si el paciente, si hay persistencia de la dificultad respiratoria. En este caso, en la guía no se especifica el grado de dificultad. En algunos estudios comentan de 4 a 6, sin embargo, pues de 4, es decir, una dificultad moderada severa, sin mayor especificación. Los criterios en cuanto a oxigenación, pues que se requiera una fracción inspirada de oxígeno mayor del 30%, con una presión igual o mayor de 8 y con un flujo de 8. Generalmente alguna literatura maneja de 6 a 8, en este caso en la institución siempre se maneja el nivel de 8. En cuanto a ventilación, pues que el paciente presente un pH menor a 720 y con un CO2 entre 55 y 60 a pesar de esta ventilación continua. Y otras causas son la presencia de apneas. Bueno, en cuanto a la fracción inspirada, en algunos otros estudios comentan de entre 40 y 60, algunos no especifican muy bien y presentan ese rango. En cuanto a las presiones, también es muy variable, les decía, difieren los criterios de falla en cada región. Algunos refieren una presión mayor a 7 y en otras ocasiones lo reportan de 8 a 10, con un FiO2, les decía, mayor a 30. En cuanto a otras indicaciones son la presencia de apneas más de 6 en 6 horas, más de 3 apneas en 1 hora, o en cualquier momento se requiera ventilación con presión positiva para remitir esta apnea. Dentro de los factores que conocemos para la falla, bueno, aquí ya habíamos visto algunos. Uno es el retraso en el inicio del CPAP, o muchas veces no se selecciona correctamente al paciente, ¿no? Muchas hay bebés, especialmente los prematuros extremos, decimos que para tener una fase 2 o este CPAP nasal necesitamos una respiración espontánea, y en algunas ocasiones estos pacientes tienen más apnea o la dificultad respiratoria no mejora, y sobre todo muchas veces no se cuenta con los dispositivos adecuados, sobre todo cuando son, les digo, menores de 26 semanas de gestación, con pesos muy bajos. No hay ni siquiera gorros apropiados, o los fronts, cualquiera de manera muy grande, y vemos este tipo de situaciones. Entonces hay que hacer una selección correcta en todo sentido. Otros factores, la fijación incorrecta del CPAP y el desplazamiento frecuente, que lo vemos con mucha frecuencia, y sobre todo en los recién nacidos ya acercándose al término. Y bueno, no voy a andar en este tema porque
porque habrá una plática completa respecto a la adecuada colocación del CPAP y sobre todo en el taller, pues con la participación de enfermería, esto se ahonda muchísimo, les dan bastantes herramientas para una adecuada selección del material, para colocación de pues las guías para y las mediciones con las tablas de referencia para escoger el tamaño apropiado de acuerdo a la edad de nuestro bebé. Otros factores pues, es la obstrucción de la vía aérea, sobre todo por secreciones excesivas. Aquí es importante contar con una guía de manejo. En esta institución se cuenta con una guía que dice cuál es el papel de enfermería, cada cuántas horas se expiran. En algunos centros se consideran cada 4 horas, pero es importante, ahorita estamos obviamente individualizando las intervenciones, es importante tener un protocolo de manejo, sin embargo debemos flexibilizarnos y si un bebé no tiene secreciones hay que respetar el sueño-vigilia. Sobre todo sabemos el impacto que tiene en el neurodesarrollo, entonces si ya dan las 4 horas, pues flexibilizarnos un poquito y esperar si no es necesaria esa aspiración. O bien, por el contrario, no han dado las 4 horas, pero el bebé tiene abundantes secreciones, bueno, pues ahí individualizamos en este contexto. Otras son algunas condiciones clínicas, como las hemorragias intracraneanas, la acidosis metabólica progresiva o patologías propias de pulmonares. Pero ¿por qué estudiar este fracaso a la terapia con el CPAP nasal? Porque, pues al igual que cuando hay falla a la intubación, ¿no? Cuando repetimos procedimientos 1, 2 y 3 veces, entonces incrementamos morbimortalidad. Hay mayor duración de la ventilación mecánica, puede haber mayor riesgo de lesión pulmonar, hay mayor incidencia de displasia y sobre todo la mortalidad. Les decía que hay alguna evidencia actual, algunos estudios retrospectivos. En este caso es un estudio realizado en Estados Unidos por la División de Neonatología y Radiología del Hospital de Texas, y aquí se hizo para determinar los predictores tempranos de fracaso a la presión positiva continua en la vía respiratoria, y eso fue en recién nacidos prematuros. Básicamente era desarrollar un modelo para identificar factores de riesgo de falla en los pacientes que requirieran intubación en las siguientes 72 horas. Este es un estudio en donde se incluyeron recién nacidos menores de 29 semanas, una revisión de 5 años y casos y controles. Para ellos los criterios de falla son estos: la persistente dificultad respiratoria sin especificar moderada o severa, la oxigenación con una FiO2 entre 45 y 50%, con una presión mayor a 7, aquellos que saturaran, bueno, aquí está, es de 88 a 91%, y apneas frecuentes sin especificar número y o en cuántas horas, nada. En cuanto a los resultados, vieron que el 50% de los pacientes presentó fracaso al CPAP. En estos pacientes en los que hubo fracaso, obviamente había ciertos factores que tenían como un mayor peso, que eran pacientes que presentaron menor exposición a esteroides prenatales, menor peso al nacer, con mayor dificultad respiratoria, y evidenciada con un síndrome de dificultad respiratoria grave, evidenciada por radiografía y con mayor requerimiento de oxígeno. De estos, los que fueron significativos fue el requerimiento de oxígeno en las primeras 2 horas de vida y la radiografía con una evidencia de SDR grave. Otro estudio que también es una revisión de casos, pero este se fue realizado en Australia y en Nueva Zelanda. Este estudio cuenta con la muestra más significativa a este respecto, en donde se incluyeron más de 19,000 pacientes, y este tuvo como objetivo desarrollar nuevamente indicadores tempranos de falla y ver las complicaciones asociadas, así como determinar la incidencia. En cuanto
al estudio. Fue un multicéntrico, participaron más de 10 centros hospitalarios, les decía en Australia y Nueva Zelanda, y se incluyeron 19.103 pacientes, en donde de estos 11.600 fueron tratados con el CPAP inicialmente. Para ellos estos fueron los criterios de falla, y aquí vemos la fiebre mayor al 30%, una presión mayor a 7, y lo que difiere son los 3 eventos de apnea en una hora. En cuanto a los resultados, fueron entre las edades gestacionales de 25 a 28, casi el 50%, 43% de ellos falló al CPAP, casi fue un volado, y de las semanas 29 a 32, el 21%. Sin embargo, en aquellos que hubo fracaso al uso del CPAP, vieron que el riesgo de presentar displasia a largo plazo incrementó de 2 a 3 veces, y la mortalidad incrementó un riesgo de 3 a 6 veces. Entonces es bien importante tomar esto en cuenta para seleccionar bien a nuestros pacientes, quienes son candidatos y pues en quienes tenemos como alta probabilidad. Ya sabemos que una FIO2 alta pues probablemente falle, o una dificultad respiratoria severa, pero pues no hay que apresurarnos, ¿no? Hay que permitir la vigilancia, pero debe hacerse esto de tipo continuo. Y bueno, la reducción del uso del CPAP debido a estas complicaciones no es infrecuente en algunos centros hospitalarios. Para algunas personas esto es suficiente causa para ni siquiera utilizar el dispositivo y utilizar ventilaciones más agresivas. Hay diversos factores que se han asociado con este fracaso, ya decíamos, menor edad gestacional, menor peso, la gravedad del síndrome de dificultad respiratoria. Por eso es bien importante la identificación de criterios que, bueno, ya vieron y vamos a seguir viendo con la siguiente plática, y que nos permitan evitar retrasos en el manejo pues, de la dificultad respiratoria, ya sea invasiva o no invasiva. Bueno, además de este fracaso terapéutico, el uso del CPAP nasal puede causar ciertas complicaciones, y estas pueden estar relacionadas tanto a la presión continua de la vía aérea como al propio sistema, y por ello es bien importante la vigilancia continua. Antes de determinar la falla al sistema, es importante tener en cuenta si la posición de la vía aérea es correcta, si hay secreciones, hay que descartar obstrucción por estas secreciones, comprobar el correcto funcionamiento de todo el sistema, comprobar que no existan pérdidas de aire o que no se esté desconectando continuamente, ¿no? Como en algunos centros se hace para algunos procedimientos incluso. Hay que, en general, la presión positiva continua de la vía aérea, pues de la vía respiratoria, vamos a ver que es una modalidad eficaz y segura para el manejo, especialmente en los prematuros. Y antes, les decía, antes de determinar ese fracaso hay que checar todas las condiciones generales. Entonces, este es un señalador. ¿Con el qué? Bueno, este es un método en donde su mecanismo, pues obviamente es generar cierta presión. Vamos a tener un generador de presión, donde vemos que pasa aquí al humidificador, aquí se calienta. Lo tengo que dejar prendido. Ok. Estoy rayando. No te preocupes. Entonces vemos que pasa al humidificador, ahí se calienta, se humidifica el aire y debe pasar a la rama inhalatoria. De ahí pasa a los PROMs, al sistema propiamente, y después a una rama de exhalación. Entonces, ¿cómo?
Entonces decíamos, tenemos el flujómetro, es generado por la presión, dirigiendo en contra de la resistencia de la rama inspiratoria. Aquí se humidifica, se calienta el aire, pasa por esta rama de inhalación, llegando al circuito. Aquí forma un circuito pues no tan cerrado, en donde debemos ver la adecuada posición de los prons, y después pues sale por la rama tenemos que ver la integridad de todo el sistema. En cuanto a la interfaz y el cuidado del equipo, debe conectarse, debe fijarse a la nariz. Este debe ser adecuadamente fijado a la nariz para evitar movimientos o complicaciones. La interfaz del circuito debe conectarse. Tenemos guías para determinar cuál es el tamaño adecuado de los prons, y algunas guías en cuanto al peso que van a determinarnos o van a facilitarnos la selección del dispositivo adecuado para la edad gestacional y peso. Les decía, esto no voy a ahondar, van a verlo más adelante. Y ya propiamente hablando de las complicaciones, vamos a ver que por mucho las lesiones nasales pues son las más frecuentes. Hoy en día existen pocos estudios igual que han abordado este tipo de complicaciones asociadas a la colocación del CPAP. Casi todos son no como un tema principal, sino casi todos son resultados secundarios, y se centran principalmente en las lesiones nasales, que decíamos que por mucho son de las más frecuentes. Pero pues hay algunas otras, ¿no? Pérdida de la audición, quemaduras térmicas, y ahorita vamos a ver más adelante. En cuanto a las complicaciones o las lesiones nasales, decíamos que en comparación con otras, pues son mucho más frecuentes. Aquí reportan una incidencia del 5%, pero en algunas literaturas se reporta hasta del 40%. Esto es debido a que hay una dermis muy delgada en el recién nacido, especialmente en el prematuro. Aquí se reporta de 2.9 y las capas celulares pues están disminuidas, cuando lo normal es de 4.9, más o menos 0.7, y hay mayor espacio entre pues la celularidad. Eso permite que la piel sea más permeable y sea más propensa a lesiones o por corrosivos, o algunas, bueno, que no son corrosivos, en realidad es material de aseo, el material que nos sirve para la fijación, pero finalmente para el bebé extremadamente prematuro o los pretérminos, pues resulta en una lesión. Obviamente tenemos algunos factores de riesgo asociados a este tipo de lesiones, y les decía, una adecuada fijación es importante. Si ven, ahí hay un protector, un duoderm, y encima se va a poner el siguiente material para la fijación del CPAP. Obviamente el menor peso al nacer, mayor duración del tratamiento, falta de uso de algunos geles de hidrocoloides que sirven como barrera, evitando estas lesiones, el tipo de interfaz utilizada, que vamos a ver más adelante, y la experiencia, pero sobre todo la experiencia del profesional de salud. Muchas veces no funciona, decíamos, es operador dependiente también. Cuando no hay una destreza para el uso de estos dispositivos, pues igual hay fallas y complicaciones muy severas, como vamos a ver más adelante. Miren, aquí son algunas lesiones por los prons nasales, y pues como se ha visto, lo más común es que se utilicen los prons, entonces se creía que había como mayor lesión con los prons, cuando en realidad pues con la mascarilla lo que vemos, o sea, muchas veces se ocultan las lesiones, ¿no? Hasta que ya la que retiramos es que vemos el tipo de lesión que causan. Vean aquí estas lesiones muy importantes, incluso con necrosis, ¿no? Han habido varias ya escuelas que definen este tipo de lesiones, extensiones, se le determinan por presión, porque van obviamente al hueso subyacente, pueden formar úlceras y obviamente complican el estado de salud de nuestro bebé. Como surge esta inquietud de comparar los prons contra las mascarillas, en realidad la literatura no ha sido concluyente. Hay algunos estudios que dicen que
puede ser hay menos lesión con las mascarillas. Sin embargo, en la mayoría de ellos no encuentran una diferencia estadísticamente significativa para el tipo de lesiones. Muchas veces, como pues, en reanimación, ¿no? Las mascarillas son las que sea el tamaño adecuado, y sobre todo el cuidado continuo, la monitorización continua, la movilización frecuente, sin que se pierda la presión, pero sí hay que hacer los cambios de posición y ver que el fijado es adecuado. Debido a la frecuencia de este tipo de lesiones, y esto es como un tema que pues en este caso ha sido más estudiado por enfermería, se han hecho diferentes escalas e instrumentos de medición para ver el tipo de lesiones, que las más utilizadas son las de Fisher y la de Braden, que es modificada. Esta es originalmente en adultos y para las úlceras de presión, sin embargo ha sido modificada para el abordaje de estos recién nacidos, y vamos a ver que son 3 niveles, en donde aquí nada más vemos en el A, pues hiperemia, en el B puede ser una leve ulceración, pero en el C, que es la ulceración a nivel de hueso, muchas veces puede haber columela con unas secuelas muy muy importantes. No voy igual a andar en la escala porque eso lo van a ver en el taller más adelante. Y bueno, para la institución este es nuestro, el material que utiliza enfermería, donde van a ver los indicadores de cuidado, y esto lo hacen cada hora. Aquí en este caso, a grosso modo, van a ver cómo es la colocación del CPAP, el tipo de presión, si hay lesiones asociadas, tan solo hiperemia, para que obviamente se le dé continuidad, y en el caso necesario, pues algún tratamiento específico. Otra complicación importante es la distensión abdominal. Esta fue descrita por Jayley, y se determinó como benigna en aquellos pacientes que tenían el CPAP, sobre todo en los recién nacidos extremadamente prematuros, en donde tenemos una movilidad intestinal que es mucho más lenta, y se consideró en este caso como benigna. Es muy muy frecuente, ocurre en el 50% de los pacientes con CPAP, pero sobre todo cuando son menores de 1 kilo, pues la incidencia incrementa hasta el 90%. En estos casos, en los estudios que se han hecho, los iniciales para el soporte ventilatorio, el COIM, el SUPORT, que fueron de los primeros estudios que se realizaron para ver la eficacia del CPAP, se reportaba una mayor incidencia de enterocolitis. Sin embargo, en los estudios recientes se ha visto que no hay una relación directa con aquellos que de esta hipertensión con la causa directa de enterocolitis. Los síndromes de fuga aérea, en este caso, también pues son bastante frecuentes. En este caso se agruparon poblaciones de los 4 estudios. Esos son los que decíamos los pioneros para el uso del CPAP, que determinaron presiones, ¿no? Método de uso, el COIN, SUPORT, BON y el NeoCOSU. Y aquí se incluyeron 3,000 pacientes. En este caso, juntando estos 4 estudios, la incidencia fue del 6.5%, que es pues, bastante alta para el recién nacido. Y cuando había algún otro tipo de complicaciones, el síndrome de aspiración de meconio, pues era más frecuente que pudieran tener este tipo de lesiones. Sin embargo, cuando se compara con la ventilación mecánica, en realidad la incidencia es mucho más baja con es más baja con el CPAP. Sin embargo, no hay una estadística significativa, pero sí incrementaba, ya cuando se hacen los análisis multivariados, sí incrementaba 3 veces más el riesgo con la ventilación de fuga aérea con la ventilación mecánica. Y la pérdida de audición también se ha atribuido al uso de CPAP. Aquí vemos que la incidencia de la pérdida pues es muy baja, es 0.1, 0.2%, y sabemos que en el recién nacido hay múltiples factores que nos pueden dar como un poco de confusión en este sentido, porque pues el uso de aminoglucósidos, los líquidos, etcétera, y otros factores, ¿no? Entonces, pero aquí vemos que la mayor parte del ruido ambiental de estos recién nacidos proviene de uno de las incubadoras,
y 2 de los sistemas de ventilación, que es el ventilador o el CPAP. En estos recién nacidos se midió mediante una membrana y un micrófono, se midieron los decibeles, y con el uso del CPAP se vio que llegamos a 55 decibeles, cuando la Academia Americana de Pediatría recomienda que no se pasen de 45 para obviamente no causar daño en estos recién nacidos. Y pues no mostró diferencia con respecto a la ventilación mecánica, pero sí ya es algo que tenemos que cuidar, por eso las famosas orejitas también ya en las unidades de cuidados intensivos. Y nosotros mucho tiempo creímos que era como nosotros, ¿no? Los 80 decibeles, y no, para ellos, para el prematuro, sobre todo el prematuro extremo, con 45 ya podemos causar lesión auditiva. Las quemaduras térmicas y químicas también son frecuentes, y sobre todo a menor edad. Hemos visto que soluciones que normalmente utilizaríamos en el recién nacido a término puede causar quemaduras graves y incluso necrosis de la piel. Obviamente también pueden producirse por el mismo sistema, por la temperatura que se alcanza en el dispositivo o bien por fricciones directas. Hay otras complicaciones asociadas a la falta de humidificación y calefacción del aire. La temperatura la que debe estar debe ser 36.8 a 37.3 para que a nivel de la vía aérea obviamente se alcancen los 34-35 grados, con una humedad relativa del 100%. Hay algunos estudios que exponen aquí, como el que se muestra en esta diapositiva, y vamos a ver la humedad al 100%, vemos un tejido íntegro, bueno, propio para la prematurez, propio para la edad. Sin embargo, cuando tenemos disminución de esta humedad tan solo al 90%, vamos a ver que cuando hay una exposición tan solo de 15 minutos, ya hay necrosis del área y hay lesión importante a nivel pulmonar. Entonces hay algunos centros que no se cuentan con blender, con la calefacción, y pues no tienen como este sistema. ¿Y por qué humidificar y calentar? Porque ya vimos, obviamente, si hay lesión del epitelio respiratorio, se induce la ciliostasis, obviamente las secreciones son más mucosas, son más viscosas, se evita la expulsión de estos, pueden causar atelectasias y mayor riesgo de fuga aérea. Bueno, ya por último, este es un cuadro de donde vienen las diferentes complicaciones, vienen las causas y la prevención. Esto es de lo que hemos platicado. En algunas, eso es lo que, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría. Sin embargo, para las guías institucionales, algunas recomendaciones sí difieren. Por ejemplo, y no lo lleven a casa, los vendajes abdominales para evitar la distensión, pero pues no, obviamente no es una recomendación. Y bueno, considerar que hay otros riesgos de complicaciones. Se habla de la reducción de algunos de los dispositivos, de los pequeños componentes de los dispositivos, o bien el retraso de la incubación. Muchas veces el aferrarnos a mantenerlo en esa fase 2, pues obviamente puede complicar el estado de nuestro bebé. Por eso la selección, la vigilancia continua es muy importante. Y bueno, a modo de conclusiones, sabemos que esta CPAP es una modalidad segura para la atención de estos recién nacidos con dificultad respiratoria. La utilización temprana favorece el pronóstico, evita riesgos, mejora el trabajo respiratorio y nos disminuye riesgos de intubación endotraqueal y ventilación mecánica. Las complicaciones, les decía, son operador dependiente, generalmente están asociadas a un desconocimiento en el mantenimiento del dispositivo y la capacitación adecuada del personal, todos los que estén a cargo de ese bebé, es muy importante. Y bueno, deseamos la implementación de mejora continua con capacitación en enfermería, en los médicos, y bueno, ya no podemos dejar de lado a los papás que cada vez se involucran más en el cuidado de estos recién nacidos, especialmente los prematuros extremos con estancias prolongadas hospitalarias, pues también tenemos que aprender a capacitarlos. Y las complicaciones asociadas pues son prevenibles en la mayoría de los casos, y eso sí está muy
muy demostrado, que también tiene que ver mucho con la curva de aprendizaje y la experiencia de los profesionales, pero bien nos dicen, ¿no? Quien no hace nada, pues nunca se equivoca. Entonces hay que fomentar el uso de estos dispositivos, hay que fomentar la ventilación no invasiva, que cada vez ha ido avanzando más y se cuenta con muchos dispositivos hoy en día. Y bueno, ya para terminar, les dejo esta frase, a mí me gusta mucho, se ubica en la película del Gladiador. Dice que lo que hacemos en vida tiene ecos en la eternidad. Entonces, pues lo que hacemos en las primeras horas de estos recién nacidos va a resonar toda la vida, ¿no? Cada intervención natal que representa una oportunidad o no para cambiar el futuro de estos niños. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora por su excelente presentación y tenemos una pregunta virtual. Nos comentan que respecto a las lesiones del tabique nasal, si hay alguna intervención que se realice posterior al daño y cuál es la evidencia que se tiene de esta. Sí, obviamente es un manejo multidisciplinar. Una vez que tenemos las lesiones, dependiendo de la extensión, sí tenemos, aquí por ejemplo se cuenta con dermatología, entonces ya se hace un manejo integral. Hay muchísimas, la evidencia pues en general ha sido buena ahora por ejemplo con el uso del VAC y para la regeneración tisular y algunos otros dispositivos, incluso ya los trasplantes cutáneos, ya obviamente es mucho, pues, se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Y les dije, no, en realidad no quería ahondar mucho en manejos, en intervenciones, porque hay pláticas específicas, les decía, para el manejo principal, para por parte de enfermería, la aplicación correcta y el tratamiento de estas complicaciones. Gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Frías y vamos a esperar unos minutos porque en el marco de nuestro congreso se va a dar la sesión general del Instituto Nacional de Perinatología que va a acorde al tema de la presentación de nuestro curso. Iniciamos a las 12:30. ¿Qué? Que iniciamos 12:30. ¿Así? A ver, dinos cómo. Sí, no se ha ido gratis, como me dejaban. Yo no sabía que era gratis.